principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Nos alineamos y nos calibramos al corazón del Eterno para poder estudiar en las palabras de Pablo, Romanos capítulo 6. Síganme y acompáñenme. Y Romanos capítulo 6 empieza de la forma más rara de lo que puede empezar una carta. ¿Sí? Yo jamás enviaría una carta a alguien empezando con una pregunta. ¿Sí? Uno empieza con un preludio y genera una pregunta. Pero esto pasa porque, lastimosamente, no hemos estudiado la totalidad de las cartas o entender de que la carta no se dividía en capítulos ni en versículos. Simplemente Pablo enviaba la carta, en este caso ¿a quién? A los romanos, ¿sí? Ya hemos estudiado el contexto de esta carta que se lo envía para evitar la barrera de división entre judíos y gentiles que se querían acercar al Señor. Entonces, qué raro que es justamente la carta más comúnmente usada para dividir al pueblo judío de al pueblo gentil, al pueblo cristiano, el pueblo que quiere acercarse aún más al Eterno. Así que cuando puedan estudiar esto les va a llamar la atención. Romanos 6 empieza con una pregunta así, porque realmente hay que entender el contexto de las últimas los otros 5 capítulos. Así que prepárense. Empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo empieza diciendo esta pregunta porque en los capítulos anteriores habló mucho acerca de la ley. Dijo que la ley fue introducida en el mundo para que todos, tanto judíos, gentiles, estuviéramos iguales delante de Dios, para que todos fuésemos encontrados con un solo veredicto, que es culpable, ¿sí? Todos merecemos la muerte, dice también la carta de Romanos. Entonces, para eso fue introducida la ley. Sin embargo, Pablo termina diciendo a pesar de que es el otro capítulo. Por eso yo les decía en la semana pasada que aquel que estudia Romanos 5 y termina religiosamente Romanos 5 se queda como alguien que queda incompleto. Porque uno ve que Pablo empieza a hablar de algo, empieza a hablar de la ley, empieza a hablar de los mandamientos y de repente se acabó la carta. Y uno, como yo les decía la semana pasada, entiende como que hay monje encerrado, ya que en gran parte toda esta división tuvo que ver con la Septuaginta, el dividir como ellos creían los capítulos. Pero qué interesante que justamente cortan el capítulo que habla de la ley del Señor, justamente con la pregunta que debió acompañar, y era, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, el campeón de la gracia, conocido en el mundo cristiano como el apóstol de la gracia y los gentiles, dice así, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo enfatiza más que nunca que no podemos vivir. No porque yo diga, ya Yeshua, murió por mis pecados. Bueno, la ley ya pasó. Aquí dice que de ninguna manera podemos vivir en el pecado y ya sabemos qué es el pecado, que es la transgresión de los mandamientos del Eterno. Entonces, que las palabras de Pablo que puedan quedar hoy es, en ninguna manera. No podemos volver a vivir de esa forma. Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y hay una palabra que se repite, que es la palabra bautismo. Pero bueno, finalmente, ¿qué es el bautismo? Y el bautismo viene de la palabra griega, que es baptismo, ¿no? Que habla de aguas, ¿no? De sumergirse en las aguas. Y para aquellos que venimos de un contexto totalmente cristiano, uno empieza a entender la idea de bautismo o de bautizo y uno se imagina, que nace con la Iglesia Católica, ¿sí? Cuando echan un poco de agua a un nene que es pequeño, o que inicia con la Iglesia cristiana primitiva haciendo bautizos. Y yo por eso quería traerles el día de la fecha un comentario de un hombre que siempre sigo, que es el doctor Merrill Tenney. Es el editor de la enciclopedia Zondervan, de la Biblia Zondervan, algunos tal vez lo han escuchado, ¿sí? Que edita todo lo que es el mundo cristiano, genera hermosos libros este doctor, ¿no? Y el comentario de él me gustó mucho, dice, el bautismo como un rito de la inmersión no fue iniciado por los cristianos después de la ascensión del Mesías hacia el cielo, sino que fue tomado por ellos de la forma judía. O sea que el bautismo no proviene del cristianismo, el bautismo no proviene del catolicismo, sino que es una costumbre una ley que el Señor impuso desde el inicio de su Torá.
Recientes excavaciones arqueológicas han encontrado 48 mikvaot o mikveh, son piscinas, pilas de inmersión, diferentes cerca de la escalera monumental que conduce al complejo del templo. Entonces, ¿por qué razón alrededor del templo estaba lleno de estas piscinas para bautismo? Y la respuesta es muy sencilla. Imagínense ustedes tener que ir hasta el templo llevando desde lo más pequeño una palomita para una ofrenda al Señor con todo su corazón, como lo hizo Miriam, o llevando un buey o un cordero, ¿sí?, que cuando se cansa no hay quien los mueva y hay que agarrarlo al hombro y llevarlo. ¿A qué olor que ustedes creen que llegarían oliendo? Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, ¿qué creen ustedes? Tendrían un olor característico. Vendrían cansados, sucios, y estas piletas, aunque ustedes no lo crean, de Ripley, fueron puestas alrededor del templo para que las personas pudiesen sumergirse en ellas y salir limpias para poder ofrecer el sacrificio al Señor. Dentro de la ley del Señor dice que nadie que vaya al templo, que vaya, dice, a ser portador de la palabra, que ejerza una función de sacerdote, de rey, puede presentarse sin estar limpio. ¿Sí? Así que cada vez que uno va a predicar la palabra, el Señor es sabio, dice que debemos estar limpios, que debemos sumergir nuestros cuerpos en agua limpia. Bueno, y esta es una de las imágenes que les quería compartir de que todavía existen en Jerusalén, de lo que es una piscina o de una mikveh, ¿sí?, con este fin. Ahora, se requería de inmersión para que los hombres y las mujeres cuando se convertían al judaísmo. Y había 3 condiciones previas para que un prosélito de justicia es un gentil que ya está dejando esa vana manera de vivir y quiere ser parte del pueblo de Dios, tenía que cumplir con la circuncisión, con la inmersión y el sacrificio. Todo esto lo estoy tomando del libro de Flavio Josefo, obviamente. Y veamos si nuestro Mesías cumplió con eso. Lucas 2, 21, 24. Miren lo que dice acá. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El Señor fue circuncidado al 8º día, nos dio el ejemplo. 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Amén. Qué bendición poder ser el primogénito de la casa. ¿Sí? Si alguno es primogénito de la casa y abrió la matriz de su madre, tiene que ser consagrado al Señor. Amén, amén. Pero recuerden también que aunque no fue tal vez el que abrió primero la matriz de su madre, aún siendo segundo, ¿sí?, nuestro amado Jacob, el Señor lo llamó a ser primero. Así que, qué bendición. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Sí? Esta ofrenda la llevó Miriam. Dice la ley en el Levítico 12 que aquel que no pueda llevar un cordero para expiarse de sus pecados, si no le alcanza, lleve tórtolas o palominos. ¿Qué fue lo que hizo Miriam? Y esto es importante porque aquellos que venimos de un contexto católico, la doctrina de que Miriam no tuvo pecado, ¿sí?, fue llamada sin culpa, inmaculada, esto lo desmiente, porque ella se acerca como toda muchachita judía, como toda mujer judía de entre 13 y 15 años, ¿sí?, al templo a llevar una ofrenda de expiación por el pecado. Miriam lo hizo. Vamos a ver si el Señor también cumplió el aspecto de la inmersión, el bautismo. Marcos capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y alguien me dijo la otra vez: ¿Viste que el Señor, que ahí dice que comía langosta? ¿No dice Levítico 15 que no podemos comer langosta ni estos frutos del mar? Ahí dice que él comía langosta. Bueno, en la traducción del hebreo es saltamonte, ¿sí? Estaba en el desierto, difícil consumir langosta en medio del desierto. Así que lo que él comía era salmontes, grillos para los que tienen otro nombre, y miel silvestre, ¿no? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Miren lo que dice. O sea, el acto del bautismo no es que te redime de pecado. Lo que te redime de pecado, ¿qué es? La confesión.
¿sí? Porque no es un hecho simplemente de introducirse en el agua. Miren lo que dice el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras. Juan era tremendo. Yo me quiero bautizar. Generación de víboras, le gritaba. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ven, el agua es simplemente agua. Lo que lo hace diferente son nuestros corazones cuando estamos decididos a arrepentirnos, a hacer, como dice la palabra en hebreo, teshuvah. Teshuvah significa volver o regresar al camino. Y ese es el camino que nuestro Padre envió a través de su Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No vale el, disculpe hermano, no me bautiza el novio que me encontré, bautícemelo para que me lo santifique y así Dios me lo bendiga. Y no pasa por eso. No estoy diciendo que una persona que no conoce a Dios se enamore, ¿sí?, se bautice y se case con otro creyente. Lo que digo es que esto no es magia, no es misticismo, ¿sí? No es el bautismo va a ser algo mágico. Lo que lo hace al bautismo es la decisión del corazón de no volver a transgredir más la ley, la Torá y sus mandamientos. ¿Sí? Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él no dijo, no, yo vine a hacer las cosas nuevas, no. El Señor lo dispuso así, mi Padre de los cielos lo dispuso así, yo hago lo que mi Padre me ordena. Entonces le dejó, verso 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Ven? A nadie le ayudó a subir al Señor, nadie lo sujetó. El Señor se sumergió y él ascendió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ven? Un hombre obediente, circuncidado al 8º día, que va con un bautismo para hacer como corresponde, como toda justicia. Y después de eso la palabra también dice que acompañaba a sus discípulos en los bautismos a las demás personas. Entonces, realmente esto es el bautismo en el Señor, es sumergirme en el agua. ¿Y el agua qué significa? La palabra, ¿sí? Dice que la palabra es como agua limpia, por eso dice la palabra en Apocalipsis que realmente el Señor nos llama no a que entremos a sus ríos hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta las caderas, sino que nos cubra totalmente, los lomos, que nos cubra totalmente de su palabra, porque su palabra es que nos va a cambiar y nos va a dar vida eterna. Verso 5, Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Este cuerpo del pecado va a ser destruido, ¿sí? Y el Señor nos resucitará con un cuerpo distinto, pero este cuerpo, ¿sí?, muy lindo, muy todo, muy tonificado, pero no, este cuerpo se va a ir, ¿sí? Y les quise traer una frase que me gusta mucho a mí. El hombre que nace una vez muere 2 veces, pero el hombre o la mujer que nace 2 veces muere una vez, ¿sí? Y a mi hijo cada chaval le encanta repetir esta frase y nunca pensé que lo iba a decir bien a la primera y ya está aprendiendo a decirlo. Y efectivamente, el hombre que nace una vez, ¿sí?, que nace de forma carnal, va a morir 2 veces, va a morir no solo en la carne, sino espiritualmente. Pero aquel hombre y aquella mujer que decidió que además de haber nacido de la carne, como lo entendió Nicodemo, nace del espíritu, nace como un nuevo hombre y una nueva mujer, morirá una sola vez, morirá con esta carne que va a ser juzgada, pero nacerá en el espíritu. Y adivinen qué, no tengan miedo a aquel que puede arrebatarles la vida, la carne, lo material. Tengan miedo a aquel que pueda quitarles el alma, y ese solamente es el Señor, nuestra vida. Así que no tengamos temor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, ¿sí?
¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. O sea, ¿por qué Jesús no puede morir? Porque en Él no hay pecado. Sin embargo, ¿sí?, todas nuestras transgresiones, desde Adán hasta los últimos tiempos, fueron puestos sobre Él. Y hay un comentario que me gusta mucho, dice que el Señor realmente no lo mató otra cosa que el haberse sentido, como en sus últimas palabras, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa separación que rompió su corazón de esa relación íntima que tenía con su Padre, al estar envuelto en el pecado, fue lo que le dio el golpe final a nuestro Maestro, ya que aquel que no peca no puede morir. ¿Sí? Y quise traerles esta frase: el pecado es como una tarjeta de crédito. Consuma ahora, pague después. Romanos 6:23. ¿Sí? Y es de esta misma manera. El pecado aparentemente lo consumes hoy, está todo bien, pero luego vienen las consecuencias del pecado. Y yo quise traerles una ilustración de un hombre que muere. Sí, es una historia, obviamente no es bíblica, es una historia inventada, pero es un hombre que muere y le hacen un tour por el cielo y le dicen que va a elegir entre el cielo y el infierno para vivir. Va al cielo, ve lo hermoso, ve a la gente adorando a Dios y dice: ¡ah, qué lindo! ¡Cuánta paz! ¡Qué bonito! Y lo llevan al infierno, y cuando va al infierno ve todo mundo, vamos arriba, put your hands up in the air, put your hands up, y la gente disfrutando y a full, y él dice: wow, esto está tremendo, yo me quedo aquí, ¿no? Y le dice San Pedro: ¿seguro, hijo mío, que te quieres quedar aquí? Sí, yo me quiero quedar aquí. Bueno, listo. Se va con San Pedro, le da las gracias, y al volver, ¿sí?, ve desolación, ve muerte, ve ruina, y le pregunta: ¿y qué pasó? ¿No? Y viene Don Sata, y Don Sata le dice: no, lo que pasa es que lo que tú viste antes fue el demo promocional. Es como yo lo vendo, pero esta es la realidad. Y de esa misma manera es lo que pasa hoy en día, ¿sí? Aparentemente la chica, el chico o el hombre que más relaciones sexuales tiene, o aquel que, no, yo me acuesto con una sola chica diferente cada día, ¿sí? O la chica que dice: no, yo tengo una vida como yo quiero. Aparentemente uno lo ve desde afuera y dice: wow, qué vida que tiene, mirá, qué universitaria, mirá, qué bien que sale, oh, mirá ese chico, oh, cuántas chicas lo andan mirando. Y ves todo ese demo y no ves lo que está detrás. Y uno se queda con esa idea y uno no se da cuenta que lo que trae ese camino, que es muerte y desolación. ¿Sí? A través de mi profesión me he cansado de ver una noche tras noche, ver llegar chicas solas, alguna que otra así acompañada por su mamá, con embarazos adolescentes. Un hijo es una bendición, no me malentiendan, pero qué diferencia es poder acompañar a tu esposa a dar un parto y no una nena sola, jovencita, con mucha vergüenza, tener que dar a luz un hijo sola. ¿Sí? En ese momento que aquel hombre que juró amarle, que le dijo: sí, nena, lo que tú digas, yo voy a estar contigo hasta el último, te bajo la luna, ¿sí? Después no le ayudó ni a bajar las escaleras, y la abandona en ese momento, y después toma ese hijo, y si el Señor, que así sea, la bendiga y toma ese hijo y se amarra a él, Dios tendrá un nuevo propósito para ellos. Pero lo que digo es que lo que el demo promocional vende aparentemente es lindo. Oh, sí, el chico que ha puesto se ve fumando cigarrillo. Y es durísimo verlos morir de EPOC, de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ver un corazón que está sufriendo. Entonces, nosotros tenemos un mayor galardón, ¿sí? Alguien me decía alguna vez: Lincoln, pero todo esto que tú hablas acerca del cielo, de la promesa del Mesías, ¿qué tal si no sucede? Y yo le decía: qué buena pregunta. ¿Sabes que si no sucede, igual estoy contento con mi vida? Estoy contento porque he podido servirle con todo mi corazón. De hecho, su palabra creo que me ayuda a ser una mejor persona y me ayuda a acercarme a Él, me hace ser un mejor hombre para mi esposa, un mejor padre para mis hijos, un mejor compañero de trabajo. Pero te hago la pregunta de regreso: ¿qué te pasaría a ti si todo lo que yo digo es cierto? Mira de todo lo que te vas a perder por algo momentáneo y pasajero. Entonces, que esto nos haga pensar realmente y tener cuidado del demo promocional que vende el mundo hoy en día. Verso 10, porque en cuanto murió el pecado, murió.
una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay una palabra que se repite en este capítulo, y es pecado, pecado, no reina el pecado, no sucumbáis al pecado. ¿Le está quedando eso más o menos claro? Pablo está insistentemente diciendo, no transgredan la ley, porque eso es pecado. Y sobre todo el verso 12, lo voy a terminar de repetir. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y algunos me dirán, ¿qué es concupiscencia? Y le traje lo que tengo en el Eastword. Y la palabra concupiscencias es el Strong G1939, que es la palabra griega epithumia, ¿sí? Que tiene que ver con algo prohibido. Codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo o pasión. La concupiscencia son mis malos deseos. Y por eso les quise traer esta imagen siguiente, y lo explico siempre para la gente que está en Spotify y no puede ver esto, ¿sí? Una pareja caminando y una chica que pasa. El chico la mira y la chica se da cuenta, la novia, y le dice, ¡hey! ¿Qué estás mirando? Y él le dice, no soy yo, es el diablo que me tienta, ¿sí? Y no es el diablo que te tienta, porque el diablo no es omnipresente. El Eterno, Él está en todos lados. El diablo debe estar en África, en Uganda, queriendo tentar a grandes líderes de la palabra, queriendo hacerle algo a Yusef en México, no sé, pero seguro que en Argentina, en Buenos Aires, ahí en tu callecita, no debe estar, ¿sí? Es nuestra concupiscencia. Hay que ponerle el nombre a las cosas que son el nombre. No, es que hermano, a mí tuve unos ataques del enemigo tremendo. El enemigo creo que ni sabe que existes, ¿sí? Pero son nuestras concupiscencias, son nuestros malos deseos. Pongámosle el nombre a lo que es. Es mi viejo hombre que no quiere morir y que yo estoy tolerando. Porque el mal que yo tolero es el mal que me va a destruir. Estás tolerando tus ojos inmundos, mis orejas inmundas, mis manos impuras. Ese mal te va a destruir. Estás tolerando que en tu trabajo algo se esté haciendo ilícito. Cuando llegue la ley, y no solo la ley del Señor, sino una ley natural, y te encuentren en falta, vas a perder tu trabajo. Cuando sigas tolerando esa compañera de trabajo que te dice cositas lindas y te escribe, pero sabe que eres casado y lo respeta, eso te va a terminar destruyendo. Porque adivina qué, una pequeña mosca puede arruinar el perfume del perfumista. ¿Qué harían ustedes si yo les traigo una botella 99% agua pura? ¡Ay! Pero se me escapó 1% de agua del retrete. ¿Se la toman ustedes? ¡Oh, qué rica agua! Le da sabor. Nadie haría eso, ¿no? Entonces, que realmente nuestra vida pueda parecerse cada día más al modelo perfecto. No es el diablo que me tienta, o tal vez sí, pero de igual forma, en el 99% de las veces es nuestra concupiscencia, ¿sí? Varones y mujeres. Hay que ponerle la tilde a las palabras. Si es la concupiscencia, yo tengo que trabajar, porque el que va a apagar la computadora soy yo, el que va a limpiar el celular soy yo, el que le va a decir a esa amiga, aunque se enoje y pueda crear un mal clima de trabajo, que no me gusta que me escriban eso, también voy a ser yo. Romanos 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y nuevamente dice pecado. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora ya se entiende esto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentéis, dice, vuestros miembros. ¿Cómo uno puede presentar un miembro, una parte de su cuerpo para hacer iniquidad? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y hasta Donald Trump lo sabe. Sí, le agradezco a Donald por haberme mandado esta foto. Levíticos capítulo 19, verso 16 dice, no andarás chismeando en tu pueblo. ¿Sí? No andarás chismeando. Entonces, la palabra del Eterno es clara. Yo no tengo que usar mis oídos, que Señor me los dio con un
propósito, un fin específico, para yo que ande chismeando. Dios me dio la boca para algo precioso y no tengo que andar hablando de un tercero si no está presente esa persona. Entonces, no entreguemos nuestro cuerpo, nuestros miembros, mis manos, para cosas inicuas, para cosas que no agradan al Eterno. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cómo podría ser? Porque alguien me podría decir, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de eso. Yo me cansé de vivir pecando con singular alegría. Ya no. Yo quiero dedicar mi vida al Señor. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi cuerpo sea un instrumento de justicia? Bueno, vamos a verlo. Lo que dice el Strong es que la palabra, en primer lugar, iniquidad, como instrumentos de iniquidad, es la palabra del griego G93 que significa adikia, que es injusticia. ¿Sí? Recuerden que la palabra adikia o sadik tiene que ver con algo que es justo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podría saber yo además qué es justicia? ¿Cuál es el mejor diccionario que tenemos? La Biblia. Vamos a una parte en la Biblia donde especifiquen qué es justicia y qué es justo. Lucas, capítulo 1, verso 6 dice, ambos eran justos delante de Dios, se está refiriendo a los padres de Juan el Bautista, y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué es una persona justa? Es aquella que anda irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso es justicia. Entonces, ¿qué es un justo? ¿Sí? Contrario a injusto. El justo es un sadik. Es alguien que cumple irreprensiblemente la ley del Señor. Eso es justicia y eso es ser justo. Y todo lo contrario, adikia, es injusticia, aquel que no cumple irreprensiblemente los mandamientos de Dios. En el griego, anomía, nomo, ley, sin ley. Pero ¿por qué es importante y por qué me estoy dando el tiempo para explicarles esto? Miren lo que dice Mateo, capítulo 7, verso 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre acaso no hicimos echar fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra en el griego es anomía, sin, nomos ley. Apártese de mí, aquellos que no tienen ley. Sí, en el hebreo es adikia, aquellos que no cumplen irreprensiblemente los mandamientos de Dios. Y es interesante porque justamente lo que se predica en un culto regular hoy en día es el profetizar en el nombre de Jesús, el echar fuera demonios y los muchos milagros. Sin embargo, nuestro Mesías, que bien está profetizado que muchos los desconocerán y apostatarán de la fe, porque muchos al escucharme decir esto dirán, oh Lincoln, ¿qué estás diciendo? Y yo estoy leyendo las palabras de nuestro maestro. Nuestro maestro podría volver hoy y decir, basta, todo esto de milagros y de echar fuera demonios y de profetizar en mi nombre, todo se resumen en ¿qué? En guardar mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y el Señor les dice, nunca los os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley del Eterno, transgresores de la ley del Señor. Verso 12, no reine pues el pecado, mucha atención, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ya vimos que era concupiscencias, deseos perversos. 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, nuevamente, que era pecado, transgredir la ley, como instrumentos de iniquidad, nuevamente, ya lo sabemos que es iniquidad, ¿sí? Adikia, no cumplir irreprensiblemente los mandamientos de Dios, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ya sabemos que justicia es la palabra sadik, que es cumplir los mandamientos. ¿A alguien le queda duda de esto? ¿A alguien le queda duda de que lo que está Pablo hablando es de que a través de la ley del Señor, aquel que guarda irreprensiblemente sus mandamientos es hallado justo delante de Él? No solamente en esto, Romanos capítulo 2 también decía, ¿quiénes son los justificados delante de Dios?
Muy bien, aquellos que guardan su palabra, guardan sus mandamientos. Dice que no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán encontrados justos delante de Dios. Y a los que no les gusten pueden arrancar ese pedacito de la Biblia, no tienen ningún problema. Pero miren la idea, está clara, perfecta, inmutable. Y miren lo que dice el verso 14. Prepárense para ver el versículo más torcido de la Biblia, más comúnmente mal usado, y es más, no es ni siquiera un versículo completo, es la mitad de uno. Síganme, verso 14, Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si yo estoy cumpliendo los mandamientos del Eterno, si yo estoy poniendo mis miembros para justicia, para cumplir sus mandamientos, obvio, el pecado no se va a enseñorear sobre mí. Si su ley dice que no ande chismeando, bueno, al no hacerlo, el pecado no se va a enseñorear sobre mí. Si la ley del Señor me dice que cuide mis ojos y que no vea lo impuro, listo, el pecado no se va a enseñorear sobre mí. Pero agárrense, solamente unas letras después dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es el versículo más compartido. Tú pones esto en las redes sociales y 50.000 likes vas a tener, ¿sí? Es un versículo sacado del contexto. Pablo viene hablando prácticamente 6 capítulos hablando de que la ley del Señor es lo que nos va a justificar, ¿sí? Aquellos que hemos recibido por gracia su salvación. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿Acaso quiero vivir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ese es el corazón de Pablo. Sin embargo, aquí dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no vas a estar bajo ¿el qué? Bajo el veredicto de culpable. Desde nuestro padre Adán hasta nosotros hay una gran carga de pecado. Hay una cuenta que nosotros no podemos pagar. Yo les decía la semana pasada, si yo pudiera ponerle $1 por cada pecado de las personas de Adán hasta nosotros, ¿cuánto sería la deuda? Muchísima. Y no puede venir un hombre a querer saldar la deuda de toda una generación, ¿sí? No es posible, pero el Señor hace algo mayor. Escuchen esto. El Señor hace algo mayor porque con una gran deuda de muchas personas toma a uno solo y cancela la deuda. ¿Ven por qué su gracia es algo sorprendente? Porque por muchos pecados tomó a uno solo. Lo justo que hubiera sido que se hubiese castigado a todos. Eso hubiera sido justo. Sin embargo, el Señor castiga a uno solo. A nuestro amado Mesías y Señor, Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Y pone en Él. Por eso su gracia es basta para todos nosotros. Y uno dice, wow, es un regalazo, es una ganga. Tanta gente debía y uno solo la pagó. ¡Wow! Eso sí es gracia, eso es un regalo inmerecido. Entonces, no estamos bajo la ley, o sea, no estamos bajo el dedo acusador que dice que somos culpables, sino que esa deuda es saldada. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? Sabiendo que una gran deuda fue saldada. Ah, no, me voy a volver. Como la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. El Señor le dice, yo no te acuso. ¿Qué hizo después de eso ella? Bueno, ahora me vuelvo a lo que estaba. No, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. No peques más. Yo no te juzgo, pero no lo hagas más. Nuestra deuda ha sido saldada. ¿Volveré a vivir de la forma en que vivía? De ninguna manera. Y quería hoy, gracias a Dios, encontré una imagen que he vivido buscando hace mucho tiempo y que es difícil encontrarla, pero se las quería compartir. Es una de mis favoritas. Y es esta. Voy a explicarla para aquellos que están en Spotify y no pueden ver la imagen, pero es una Biblia con todo el capítulo de Romanos 6 tachada. Y solo se puede ver y resaltar en verde la parte que dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un poco más abajo sigue tachada y solo resaltan no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? ¿Por qué tacharán de tal forma? Y es porque, aunque ustedes no lo crean, lo que sigue de aquí es contundente y tremendo. Dice Romanos 6, verso 15, justamente después de decir, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y el apóstol de la gracia dice, en ninguna manera.
Voy a repetirlo por si a alguien le cayó pesado y le quedó a la mitad de camino. Romanos 6, capítulo 15, justo después de decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice, pues ¿qué? Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, no estamos bajo la sentencia anterior? En ninguna manera. En ninguna manera volveremos a pecar, en ninguna manera. El Señor pagó la deuda que tenía. ¿Cómo puedo ser yo tan malagradecido y querer volverme al lugar donde Él me halló? Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y esto es muy importante. Dice este nene, ¿pero qué tengo que obedecer? Ya acepté a Jesús en mi corazón, dice este pequeño niño. ¿Ese no es acaso toda la verdad del Evangelio? ¿Ya acepté a Jesús en mi corazón? ¿Qué tengo que obedecer en decir, Jesús, entra a mi corazón? ¿Qué hay de obediencia en eso? Es la totalidad del Evangelio. Y este niño tiene, en cierta razón, es parte del Evangelio. Que amén, que Él vino, se entregó, murió, al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén, claro que sí, eso es parte gloriosa del Evangelio de nuestro Mesías. Pero también es lo que dice 1 de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La suma de su palabra, Salmo 119, verso 160, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 24, pongan atención, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué está citando Pedro? El libro de Isaías. Para Pedro no había Mateo, para Pedro no había las cartas de Pablo, para Pedro no había Apocalipsis, para Pedro no había evangelios sinópticos. Y mire lo que dice, verso 25, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Esta es la palabra. El Evangelio es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese era el Evangelio que el Mesías estuvo explicando por 3 años. 3 años trayendo el reino de Dios a través de su palabra. Y cuando le preguntaban y le decían, oh, Mesías, qué lindas palabras que dice. Su respuesta era, estas palabras no son mías, son las palabras que oí decir a mi Padre. Y las obras que hago no son mías, sino que son las obras que he visto hacer a mi Padre. Qué bueno que eres, Jesús. No, yo no soy bueno. Bueno es Dios. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice obedecido de corazón, es lo que habla Hebreos 8. Un nuevo pacto con mayores promesas. Un pacto ya no escrito en tablas. Ya no. Un pacto escrito en corazones. Jeremías 31, 31. Y haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No un pacto como el que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Yo no lo invalidé. Ellos lo hicieron. Ahora, ¿qué dice? Escribiré su ley en su mente y en sus corazones. Amén, amén, amén. Verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y ya sabemos que justicia, cumplir irremisiblemente sus mandamientos. 19, y me encanta esta parte, hablo como humano. Me recuerda a un amigo muy querido mío, mi mejor amigo Gonzalo. Siempre dice, te lo dejo a tu criterio, pero es lo que yo creo. Pablo cada vez que dice, hablo como humano, es diciendo, mira, es lo que yo creo, pero por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Y yo les quise traer el ejemplo de uno de los apóstoles que a mí más me gusta del Señor. Es Simón el Celote. Y un celote que es un guerrillero.
¿sí? Era un grupo de facto disidente del sistema, eran unos guerrilleros que vivían alejados de Israel, a veces metidos como espías, que querían liberar al pueblo de Israel de la franquicia romana. Entonces de repente entraban con armas y mataban romanos, ¿sí? Despedazaban, agarraban y decían, guárdame este fierrito en el abdomen. Y así se los dejaban. Entonces imagínense un celote como era. Eran sanguinarios, eran revolucionarios, querían liberar a su país, a Israel del cautiverio romano. Pero imagínense qué tipo de hombre sanguinario era Simón el Celote. ¿Y qué hace el Señor? Lo trae, lo vuelve uno de sus discípulos y lo cambia a Simón. Mira lo tremendo que hizo el Señor con Simón el Celote. Mira a este hombre que caminando el camino de Damasco, queriendo obtener un permiso para matar de la mejor manera posible a los seguidores del Mesías Yeshua, se encuentra con él y le dice, Señor, ¿quién eres? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay dos ejemplos, dos hombres que estaban realmente sanguinarios, con una actitud que muchos podrían ver como violenta, pero sin embargo, el Mesías de Israel, Dios mismo dice, es verdad que este tipo es sanguinario y que es un desastre y es temerario, pero ¿sabes qué? Esa actitud es la actitud que yo necesito también para el reino, para mi reino, ¿sí? Esa actitud que tiene Pablo, esa actitud que tiene Simón el Celote, es la actitud que yo necesito para los apóstoles. Y yo me lo imagino, un día de esto, ¿sí? Al cobrador de impuestos, un poco más relajado, ¿no? Diciendo, bueno, hoy no sé si voy a predicar. Y al lado Simón el Celote diciendo, ¿cómo que no vamos a predicar? Tenemos que ir a predicar, tenemos que ir, que todo el mundo sepa. Pedro muchas veces diciendo, voy o no voy. Y aún Pablo diciéndome, no me importa nada, tendré que ir y viajaré por toda Asia, Europa, pero llevaré su palabra. Entonces, lo que quiero decirles es que si el Señor convirtió el corazón de Simón, de Pablo y tantos más, ¿por qué no podría hacerlo contigo y por qué no podría hacerlo conmigo? Su palabra dice, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo malo, lo bueno que nosotros tenemos, si pongo un ejemplo. Una vez alguien me dijo, no, Lincoln, es que yo soy terrible, yo soy terco, cuando yo tomo una decisión, luego no cambio de parecer. Perfecto, Dios por eso te llamó. Porque cuando tú tomas la decisión de seguirla, adivinas qué, esa terquedad y esa necedad que usabas para lo malo, ¿ahora qué? Lo vas a hacer para lo bueno. Y ahora estoy terco, no, a mí nadie me saca el amor que tengo por el Señor, ¿sí? Ahora en adelante yo soy el mismo. Sí, soy el mismo terco, pero terco en amarle, terco en perseguirlo, terco en seguir cada una de sus pisadas. Amén. 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la verdad, la vida eterna. Es un fruto que es la santificación. El ser santos es un fruto ¿de qué? De la obediencia a sus mandamientos. ¿Y dónde encontramos eso? Vayan conmigo, Levítico capítulo 20, verso 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy santo. Es un mandamiento. Ser santos. Ay no, Señor, gracias a Dios que yo estoy tratando. No, es un mandamiento. El Señor nos llama a ser santos. Pregunta para estudiantes serios de la Escritura. ¿En qué contexto el Señor está hablando de este tema? Alimentos impuros. ¿Cuántas veces escuchamos hoy que ser santos porque el Señor es santo? Sí, y el Señor lo habla específicamente en las leyes de Levítico cuando empieza a hablar qué alimentos se comen y qué alimentos no se deben comer. Lean conmigo, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el ser santos nos va a apartar. El guardar Shabbat te aparta, no te permite salir el viernes en la noche a darle rumba,
y a pecar con singular alegría como antes, sino que te aparta para el Señor. ¿Sí? El cuidar tus ojos a un varón, ¿sí? Que dice, no veo más pornografía, no estoy más pensando esto de las mujeres, te aparta y los amigos ya no podés estar con los mismos de siempre. Una mujer que dice, yo lo amo a él, no puedo estar hablando de mi compañera, ay, mira esos zapatos que trae, ay, mira que se peina como pájaro, ya no puede volver a eso y ya termina quitando y las amigas le van a decir, ay, Andrea, ya no eres tan divertida como antes. Gaby, me gustaba charlar contigo y escarnecer a medio Buenos Aires y ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Qué te cambiaron, amiga? Te necesito. No quiero hablar mal de ti con las otras. ¿Sí? Entonces, su palabra nos santifica. Verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado causa muerte. Ay, no, pero yo, bien que estoy adulterando y yo no me he muerto, pero se va a morir tu matrimonio. Se muere lo que pudiste haber construido y que viene después de eso. Eso va a morir. Y por eso les quise traer esta imagen que me gusta mucho. La carne puede ser débil, pero ¿quién dice que el pecado es vitamina? Muchas veces me dicen, no, hermano, que yo volví a pecar otra vez. No, yo hice lo malo delante de los ojos de Dios. Está bien, pecaste, está bien. Pero el pecado no es vitamina, no es que vas a decir, no, por eso me alejo. Está bien, ¿reconoces tu pecado? Perfecto. ¿Te equivocaste? Perfecto. Pero la solución jamás es alejarse de Dios. Yo en momentos me recuerdo mucho haber dicho, he fallado, Señor, pero ¿sabes qué? Sé que te necesito. ¿Sí? Soy un pecador miserable, pero ¿sabes qué? Por lo mismo que soy un pecador miserable, yo te necesito. Y la solución pueden ser muchas, pero una que no es apartarme de ti, apartarme de tu palabra. ¿Sí? Muchas veces cuando me sentía tan mal por el mismo pecado, yo ponía la alabanza bajito, de lejos, y sentía que me acercaba de a poquito. Y entre me acercaba lloraba y le decía, Señor, perdona mi necio corazón, perdona mi maldad. Me acerco a ti, Señor, pero ¿sabes qué? Con mucho temor para decirte que lamento tanto esto. Y si tengo que volver 100,000 veces, como dice la palabra, que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. El Señor no tiene problemas para perdonarnos. Su palabra es suficiente, su gracia es vasta, su amor no tiene límites. Lo que está mal es oír al enemigo cuando nos dice, ya basta, viejo, ¿qué? ¿No eres consciente que te has equivocado como 15 veces? ¡Qué falta de cariño y respeto por el Señor! Amén. ¿Tú crees, don Sata? Sí, yo te lo digo de onda porque me importas, viejo. Ya dejá de hacer esas cosas. Mejor vuélvete al mundo. ¿Tú crees, don Sata? Sí, claro que sí. Y el Señor dijo la palabra en la semana pasada que decía que si antes, cuando nosotros no lo conocíamos, hizo todo para tenernos de vuelta, ¿cuánto más ahora que ya somos justificados por Él? Sí, Señor, si me caigo, lo único que te pido es ayuda a levantarme. La solución jamás va a ser apartarnos de Él. Y es mi oración que mi familia, yo y toda la comunidad y todos los que amamos a Dios nos reconozcamos pecadores delante de Él, que amemos su palabra y decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a ir un paso a la vez, un día a la vez. Voy a honrarte cada día con mi vida, con lo poco que pueda, con lo mucho que pueda, Señor. Pero cada día quiero entregártelo a ti con todo mi corazón. Y hemos terminado Romanos capítulo 6. Ha sido un viaje interesante en este corazón de aquel que habla de una forma que, si no es escudriñada, hasta confunde. El querido apóstol Pablo. Así que quiero darle las gracias a todos los que estuvieron el día de la fecha y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor les recontra bendiga. Nos vemos la próxima semana para estudiar Romanos capítulo 7. Shabbat Shalom. Principio, mi fin, la razón por la